Buenas noches. Les doy la bienvenida a este conversatorio Democracia y Libertad que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado muy especial al mayor Eliezer Vila. Va a ser presentado por el coronel Homero. Les doy gracias a todos por decir presente, pero más a Dios por darnos la oportunidad de compartir esta noche. Coronel Homero, tiene usted la palabra. Buenas noches para todos. El Señor de los ejércitos los bendiga. Un gran honor tener acá a Lanza, mayor del ejército en uso de buen retiro, Eliezer Villagiraldo. Pero antes quisiera que rindiéramos un tributo y un minuto de silencio por los héroes que cayeron en el Putumayo en el accidente del C-130 de la Fuerza Aérea, nuestros hombres de la Fuerza Aérea, de la Policía y del Ejército Nacional. Pasen sus tumbas y la solidaridad con sus familias. Entonces les ruego, por favor, un minuto de silencio y vamos a ver, ojalá puedan escuchar este audio. Ahora pasamos a dar alguna información muy resumida acá sobre mi estimado Lanza Eliezer Villagiraldo. Él es profesional en ciencias militares, oficial del Ejército Nacional en uso de buen retiro, egresado de la Escuela Militar de Cadete General José María Córdovas, es administrador de empresas de la Universidad Militar Nueva Granada, administrador logístico de la Escuela de Logística del Ejército Nacional, especializado en conducción y administración de unidades militares en el Centro de Educación Militar CEMIL, especialización en administración de recursos militares para la defensa nacional en el Centro de Educación Militar CEMIL y especializado en docencia universitaria en la Universidad Piloto de Colombia. Entre sus diferentes actividades, fue oficial del Ejército en servicio activo por 22 años, comandante, ordenador del gasto y docente de la Escuela de Armas y Servicios EAS. Hace un año de asesor de seguridad del proyecto de transmisión de energía de San Lorenzo, Caliza 110 KB, Empresas Públicas de Medellín, EPM, coordinador de seguridad de la Unidad de Restitución de Tierras del Urabá Antioqueño, jefe de seguridad un año del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín, coordinador de seguridad y convivencia ciudadana de la Alcaldía de Soledad en Atlántico, representante legal de la compañía SL Secure Life, consultoría integral en seguridad y otros, SAS, y recientemente incursionó en el campo de la política. Bienvenido, Lanza. Un gran honor que nos acompañes. El auditorio es tuyo.
Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecerle a la doctora Nidia por la invitación, a mi coronel Homero por esta presentación, a todos ustedes por estar en sala acompañándonos en este conversatorio. Bueno, Claro. muchas gracias. Muchas gracias. Les decía entonces que muchas gracias por la presentación y esta oportunidad. El día de hoy pues tenemos un tema muy sensible, creo que a nivel mundial, que es el tema de la corrupción. Pero la invitación el día de hoy en el conversatorio es a tratar el tema de la corrupción al interior de las fuerzas militares de Colombia y de policía y cuáles son esas consecuencias. Dentro de la presentación que hacía mi coronel, eh, pues yo tuve la oportunidad de ser docente en la Escuela de Armas y Servicios, una institución donde capacitamos a los oficiales y suboficiales para cumplir con un requisito de ley o el curso de ley para cumplir uno de los requerimientos que se exige para el siguiente grado que va a ostentar, en el caso de los suboficiales de sargento segundo a sargentos viceprimeros, y en el grado de oficiales, teniente a capitanes, capitanes a mayores, y se hacen otros cursos y demás capacitaciones que se adelantan en esta institución. Yo estuve allá 3 años y medio, tuve la oportunidad de ser docente de estos alumnos, eh, y traigo a colación el tema de la Escuela de Armas y Servicios y la docencia, porque parte fundamental de la estructura organizacional de nuestras fuerzas militares y de policía es la capacitación y siempre se exigía cumplir la Constitución y la ley. Y cuando hablamos de ese marco normativo que rige a las fuerzas militares y de policía es no salirnos del marco de la ley y la Constitución, porque eso es lo que garantiza realmente que tengamos una democracia como hasta hoy hemos logrado sostenerla, las fuerzas militares y de policía, gracias a su labor. Hoy todavía ostentan el primer puesto de ser las instituciones más queridas y respetadas en Colombia, pero no son ajenas a este fenómeno de la corrupción, en especial porque hay dos causas bien relevantes, que son el secreto y la urgencia para el desarrollo de las operaciones militares y de policía y para llevar a cabo todos estos procesos administrativos con el fin último de garantizar la seguridad y defensa nacional. En ese orden de ideas, pues el tema de corrupción, eh, cuando nosotros lo abordamos en la institución militar y de policía, a veces no queremos profundizar en ello porque de por medio está el cumplimiento de órdenes y hay un tema organizacional, estructural, piramidal, donde la orden a veces quiere pasar por encima de la Constitución y la ley. Y en esa escuela de armas y servicios yo era muy enfático en que nosotros no nos podemos salir del cumplimiento de ese marco normativo. A pesar de nosotros ser una institución muy bien formada, muy bien estructurada en el tema de disciplina, de organización, de cumplimiento de órdenes, pero cuando hablamos ya de dinero público, contratación estatal, recursos del Estado, la orden pasa a un segundo nivel si nosotros queremos conservar esa institucionalidad. Algunas personas se salen de esa línea, haciendo caso omiso a ese cumplimiento de la Constitución y la ley. Entonces simplemente dicen, bueno, como es una orden de mi general, es una orden de mi coronel, de mi mayor, de mi capitán, entonces hagamos lo que él diga. Y nos extralimitamos en las funciones. Caso especial, pues ahí tenemos unos resultados negativos en el tema operacional, en el tema logístico. Y yo quisiera, para abordar ya cada uno de los temas que se nos pueden presentar, es que la cadena de la organización como tal hoy permite abordar todos estos temas con tres eh, normas o leyes que facultan la contratación estatal. Entonces tenemos la ley 80 del 93, tenemos la ley 1150 del 2007 y la ley de transparencia, que es una de las más recientes, a pesar de ser del 2014. Esas tres como compendio general de normas para el tema de contratación pública. Y a veces nos enfocamos solamente en que los recursos del Estado,
pero yo le voy a hacer aquí una discriminación ya a título propio, como experiencia propia. Lo decía mi coronel Homero, yo tuve la oportunidad de ser ordenador del gasto y docente, entonces tengo la fortuna de contar con la teoría y la práctica, o la experticia, como decimos, de lo que se enseña, pero lo que realmente se hace en la práctica, porque una cosa es uno tener el conocimiento, pero no tener la oportunidad de ejercer en la práctica. Entonces, cuando yo eh, ostenté el grado de mayor, fui ordenador del gasto, entre otros cargos administrativos, y casi que en todos se presentan estos riesgos de corrupción. Entonces, a lo largo de esta charla o este conversatorio, yo les voy a ir tratando unos temas. Creemos nosotros que algunos son menos importantes que otros, ¿sí? O son más insignificantes que otros, por la trascendencia, por lo mediático, pero no los podemos ocultar porque en la práctica se presentan y es una realidad. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo de referencia esas tres leyes que nos abarcan todo el tema de contratación estatal y transparencia, yo les voy a citar varios temas. No sé si al final, como lo tengan ustedes organizados, pues entramos a, a lo que son las preguntas, yo les voy resolviendo si desean. Pero entonces aquí vamos a encontrar una serie de ítems que yo he escrito para este conversatorio ya en lo que yo encontré en la práctica, en el ejercicio de las funciones. Más adelante les voy a contar como experiencia personal pues lo que eso me acarreó para mi ascenso, ¿sí? A veces uno por llevar o hacer cumplir la norma, la ley, pues se encuentra uno personas que quieren pasar por encima de esa norma, de esa ley, y lo que hacen es estropearle a uno la carrera militar. Entonces, les voy a citar varios temas, al final con mucho gusto les voy a contestar todas sus preguntas, y estoy abierto pues a exponerle todos los temas. Entonces, primero, pues tenemos el interés indebido de celebración de contratos. Eso está tipificado en el Código Penal en Colombia. El peculado por apropiación, la falsedad en documento público y privado, concierto para delinquir, el abuso de poder, en especial en las fuerzas militares y de policía se ve este nivel de corrupción. Todos estos ítems son, aunque creemos que no, son niveles de corrupción en cada uno de los niveles del mando. Tenemos el abuso del poder, tanto por grado o por cargo que ostenta la persona, el acoso laboral y el sexual. Muchas personas no denuncian por miedo a perder su carrera. Las intimidaciones y amenazas, anotaciones en el folio de vida, algo tan sencillo como le voy a hacer una anotación en el folio de vida si no cumple la orden. Se hacen esas intimidaciones y amenazas al personal militar y policial. Se amenaza también con traslados a zonas de orden público, de difícil acceso, donde no van a tener comunicación estas personas con sus familiares, entonces intimidan a la persona. También encontramos otro método que es el silenciarlos con, valga como el término jocoso, premiarlos con medallas, ascensos, cursos, traslados, felicitaciones, cargos, designaciones o destacamentos a otras partes del país, como mal llamado premio a su comportamiento por el cumplimiento de casos de corrupción. Y hay un término ahí, es hagamos lo que yo ordeno y usted simplemente firme. Y entonces esas personas se dejan llevar por esa ambición de le estoy cumpliendo al jefe, le estoy cumpliendo al superior jerárquico, pero lo que están haciendo realmente son unos procesos de desviación de recursos, especialmente. Y entonces los quieren silenciar con estos mal llamados premios para silenciar la persona, como les decía, medallas, ascensos, cursos, traslados, felicitaciones, destinación a un cargo, asignación de viáticos y primas adicionales, regalos, comisión al exterior, que también lo han utilizado mucho para premiar a estas personas que se prestan para realizar estos hechos de corrupción o alcahuetear estos hechos de corrupción. Manejo indebido de las partidas de alimentación de los soldados, se hacen descuentos a la nómina de los soldados,
asignaciones de prima orden público a personal que no debe o no está en cumplimiento de misiones de orden público. Entonces los hacen pasar como personal que está destacado en operaciones, pero realmente no lo están. Eso es un detrimento al patrimonio. En el tema de sanidad militar, se realizan juntas médicos laborales con conceptos médicos adulterados o con enmiendas de corrupción. En el tema logístico también tenemos un manejo indebido en combustibles, dotaciones para el personal, vehículos, desviación de repuestos o desviación de recursos que no se ejecutan a la hora de contratar en el tema de los repuestos. En aviación especial, tenemos nosotros desviación de recursos por el mantenimiento de aeronaves, repuestos, horas de vuelo, combustibles, comisión al exterior y entrenamiento. Lo que yo les estoy relacionando aquí es lo que no se debería de presentar, pero en cada uno de estos procesos se han evidenciado que se presentan estos hechos de corrupción que afectan directamente la imagen institucional y al final pues afecta la capacidad operativa de cada una de las fuerzas. Tenemos también malos manejos en los convenios interadministrativos y ahí tenemos un caso particular que es la ley 418, donde hay unos fondos que están estipulados, que es el famoso FONSET y FONSECOM, que es el Fondo de Seguridad Territorial y los fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Están estipulados por ley, pero hoy tenemos en las alcaldías y gobernaciones algunos alcaldes y gobernadores implementando tasas de seguridad, yendo en contra de la ley, y les están cobrando estas tasas de seguridad a los estratos 4, 5 y 6, haciendo uso de una facultad o diciendo, no, es que lo necesitamos para darle dotaciones a los soldados y policías, darles alimentación, darles refrigerios para que cumplan la misión, y salen con esa historia caritativa de que les van a hacer un apoyo a las fuerzas militares y de policía, pero lo que realmente está pasando es que no lo deberían de realizar o de crear esas tasas de seguridad. Para eso hay una ley ya, o un marco ley, que es la 418 del 97, de 1997, que abarca todos estos recursos del FONSET, Fondo de Seguridad Territorial, y el FONSECON, que es el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y ahí también hay una luz para el tema de la corrupción de las fuerzas militares y de policía, porque entonces algunos se prestan para firmar estos documentos, estos convenios interadministrativos o estos contratos interadministrativos y se desvían recursos del Estado. En el tema de Policía Nacional también presentamos unos índices elevados de corrupción, en especial están cumpliendo tareas más de orden público, de seguridad y convivencia ciudadana, y para eso tenemos una ley macro, que es la ley 1801, la ley de seguridad y convivencia ciudadana del 2016, 1801 del 2016, donde ellos realmente deben de cumplir una función de seguridad y convivencia ciudadana. Eso va alineado mucho en que no hemos separado esas dos líneas de seguridad y defensa nacional y seguridad y convivencia ciudadana. Si esas dos leyes o esas dos marco legislativo no se delimita, pues entonces la policía pasa a hacer tareas militares y los militares pasan a hacer tareas policivas. Y eso lo estamos viviendo hoy en Colombia. Y ahí se presta o se abre una luz para todos estos eventos de corrupción. Están ejerciendo funciones militares, ya lo decía, y están haciendo prestaciones de servicio a contrato. Tenemos ejemplos donde regionales de policía contestan en reuniones de consejos de seguridad o consejos de orden público, donde los comandantes regionales o estaciones de policía dicen, pues si no nos dan los recursos, no tenemos cómo ejecutar las tareas. Y realmente ellos en el marco constitucional tienen un deber por cumplir. Para eso están los artículos 216, 217 y 218 de la Constitución Política de Colombia. Y se ha dejado como esa luz para que si no nos dan los recursos, entonces no podemos operar. Y realmente los recursos sí están, porque están destinados desde el mismo Congreso de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Defensa Nacional. Y lo que pasa es que se desvían esos recursos a otras mafias. Eso
hay que hablarlo abiertamente. A nosotros nos da miedo cuando estamos en ejercicio de las funciones como militares o como policías, comentarlo o decirlo, porque por medio está nuestra carrera militar o policial. Bueno, eh, aquí tenemos nosotros en el tema de estructura organizacional de las fuerzas militares y de policía, pero en especial les voy a hablar el caso particular Ejército Nacional. Las armas, y nosotros ahí tenemos delimitado que son infantería, caballería, ingenieros militares, artillería, logística, aviación, inteligencia, y hoy tenemos, o se creó, se activó el arma de fuerzas especiales. Y ahí también hemos venido trabajando nosotros unos temas que son los subsistemas, todo ello para enmarcarlos a ustedes en cómo está organizado, en especial la institución militar de ejército, y cómo es que se realizan todas estas tareas. Nosotros le decimos los subsistemas, entonces tenemos personal, inteligencia, operaciones, logística, acción integral, comunicaciones, el área jurídica, derechos humanos, entre otros, pero todo ello es para que podamos enmarcar que en cada uno de esos subsistemas y en cada una de esas armas tenemos eventos de corrupción. Hemos tenido a lo largo de estos últimos, yo puedo decir, 25, 30 años, unos eventos muy especiales del tema de corrupción que nos ha afectado directamente la confianza y la moral de las tropas. Recordamos nosotros que los recursos son recursos del Estado, son los impuestos que pagan los colombianos. Y entonces encontramos personas porque ostentan un grado, porque ostentan un cargo, que creen que esos recursos son o deben de ser destinados única y exclusivamente para ellos. Jocosamente lo puedo decir, como si fuera su caja personal o lo convierten de bolsillo. Entonces, esos recursos son una ordenación del gasto. Ministerio de Defensa, por medio de unas entidades a nivel nacional, destina esos recursos. Eso inicialmente arranca con el presupuesto nacional y al Ministerio de Defensa pues le asignan unos recursos año tras año. Por eso debe pasar al Congreso de la República para su aprobación. Pero en cada una de las brigadas y divisiones pues se les asigna unos recursos para cada uno de estos subsistemas que yo les acabo de decir, que hacen parte de unas unidades militares. Entonces, hay recursos para viáticos de personal, para traslados, para comisión al exterior, para mantenimiento de equipos, para entrenamiento. En especial, hay mucho recurso para nuestros pilotos de nuestra aviación del ejército y para el tema de mantenimiento, horas de vuelo, para combustible, para mantenimiento de vehículos. Pero hoy tristemente tenemos en Colombia que la excusa es los gobiernos anteriores. Y entonces, ¿dónde quedan los recursos que se han destinado año tras año en esa ordenación del gasto que se le destina a cada una de las unidades militares? ¿Dónde queda esa supervisión que esos recursos se ejecuten de manera adecuada? Y yo les decía que en algún momento en el 2015, sí, año 2015, fui ejecutivo y ordenador del gasto. Es un cargo para el grado de mayor en el Ejército Nacional. Dentro de las responsabilidades que tenía, pues yo tuve 10 responsabilidades administrativas adicionales a las que tiene un señor mayor ejecutivo de una unidad militar en Colombia. Eso es como ser el subgerente de una empresa. Entonces es un cargo muy administrativo, pero una de las tareas especiales era ser ordenador del gasto. Y quiero hacer énfasis en ello porque en la ordenación del gasto no hay órdenes. La ordenación del gasto es recurso del Estado y es un recurso que el Ministerio de Defensa Nacional destina específicamente para ejecutarlo de acuerdo a las necesidades de la unidad militar. Y entonces tuve el caso particular, hablo yo como mayor ejecutivo, ordenador del gasto de una unidad militar, donde yo tenía un señor general, coroneles encima. Vea, asígnemele contrato a esta persona, asígnemele contrato a esta otra persona. Un tema particular y es que en algún momento estuve yo, como les decía, de docente de la Escuela de Armas y Servicios y participé en la modificación a un manual bien importante, que es el reglamento 3/10 de combate irregular, que también es un tema
un subsistema que es operaciones, y en algún momento le hicimos esa modificación y quedó en un párrafo un tema de una sentencia de la Corte Constitucional que se refiere a la obediencia debida. Y entonces, cuando usted tiene claro esa obediencia debida, y por eso les hice referencia de cuando capacitamos a los sargentos, a los tenientes, a los capitanes, es, oiga, usted cumple órdenes, ¿sí? Usted tiene una jerarquía en la vida militar y policial, pero la Corte Constitucional está diciendo a usted, mire, si le van a dar una orden que es indebida, que es irregular, que atenta contra la seguridad nacional, que atenta contra el interés nacional, que atenta contra el recurso público, que atenta contra la vida, que atenta contra la Constitución y la ley, pues la Corte Constitucional en un párrafo, en una sentencia, dice la obediencia debida. Y nosotros incluimos esa obediencia debida en el manual 3-10-1 para su época. Estaba hablando del año 2010-2012 que hicimos esa modificación al manual, o al reglamento, perdón. Y entonces ya no había la excusa el teniente, el sargento, el capitán, el mayor diciendo, no, es que me dieron la orden. Yo por eso cometí el error, por eso desvié los recursos, por eso tenemos un civil no armado muerto en desarrollo de una operación. Entonces se redujo esa excusa a decir estoy cumpliendo órdenes. Entonces, la orden debe ser legítima, amparada en la Constitución y la ley. Pero la sentencia de la Corte Constitucional es, oiga, hay una obediencia debida. Si usted como subalterno ve que le están dando una orden que no es correcta, que no es legítima, que atenta contra la Constitución y la ley, no la cumpla, que lo estamos amparando en la obediencia debida. Pero aplica en lo operacional y aplica en lo administrativo. Entonces, ejerciendo el cargo como ejecutivo, segundo comandante y ordenador del gasto, yo les decía a los señores coroneles y al general, mire, esas órdenes no las puedo cumplir, porque en lo administrativo y en especial en la ordenación del gasto, no puedo abrir el espacio a que estoy cumpliendo una orden para desviar unos recursos, para asignar unos contratos, para decir, este contratista se ganó este contrato, porque ya estoy yo haciendo una injerencia indebida en la celebración de un contrato. Y al final el que responde es la persona que firma el contrato, que es quien, el ordenador del gasto, el supervisor, el gerente del proyecto, el equipo técnico, económico y jurídico. Entonces yo no tenía por qué hacerlos a ellos cometer esos errores simplemente por cumplir una orden que no es legítima. Traigo el caso en particular porque les hablaba inicialmente el tema de la experticia. Una cosa es tener el conocimiento, pero no tener la oportunidad de aplicarlo. Y otra cosa muy especial es tener la oportunidad de todo ese bagaje de conocimiento, llevarlo a la ejecución, allá en lo administrativo. Y entonces me encontré dos señores generales que simplemente decían, cumpla la ley, perdón, cumpla la orden. Y me tocó irme en contra de ellos a decirles, no, no les puedo cumplir la orden, porque la norma no dice eso, porque la ley no dice eso. Y entonces ahí ya comienza un tema que es otro tema adicional de la corrupción que se los había comentado, y es entonces la amenaza, la intimidación, lo vamos a trasladar, lo vamos a hacer dar de baja o a retirar del servicio, usted no sirve, usted la rueda el palo en la rueda o la piedra en el zapato, y así les coloco el ejemplo particular, en especial y personal, pero así les pasó a muchos oficiales y suboficiales de nuestra institución. Infortunadamente, tenemos el caso de dos señores oficiales que hoy están con esta ola de la política hoy día, entonces ya aterrizaron en dos campañas, en la de la Espriella y en la de Paloma. Y hablo aquí en especial del general Mejía y el general Zapateiro. Dos personas que en su momento, ostentando sus cargos y sus grados, intimidaban y amenazaban a las personas que no se alineaban con ellos. Y ahí hay unos casos particulares y era que cada 8 días hacían reuniones eh, para sacar oficiales y suboficiales. Y eso afecta la moral de la tropa, eso afecta la institucionalidad, porque cada 8 días eran 10, 15, 20 oficiales y suboficiales en un decreto retirados del servicio simplemente porque no cumplían órdenes, esas órdenes, mal llamada orden, porque lo que buscaban era complacer este tema de la corrupción en la fuerza. Personas que se prestaron
los de talento humano, el recurso humano, el comando de personal, hubo una oficina de supuestamente la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia, Contrainteligencia. Entonces se reunían cada 8 días a decir, esta persona no está alineada con el proceso de paz de Santos, esta persona no permitió hacer un contrato en aviación ejército, esta persona no se prestó para un contrato macro en logística. Entonces, todas esas personas que trataron de hacer un buen trabajo en la parte administrativa, de decir, no voy a permitir la corrupción aquí en mi unidad militar, en mi brigada, en mi división, en mi batallón, lo que hicieron fue, por el contrario, perseguirlos y llevarlos al punto de o hacerlos retirar o retirarlos con un decreto cada 8 días. Entonces, por eso coloco yo el tema en particular, porque fue una persecución sistemática en esos últimos 10 años, de esos últimos, digamos, de esa modificación que se trató de hacer en las fuerzas militares, en tránsito o en concordancia con ese mal llamado o ese falso proceso de paz que se inventó Juan Manuel Santos Calderón. Y entonces estos señores generales lo que hacían es, vamos a hacer por complacencia, vamos a cumplir y vamos a retirar todo aquel que no esté de acuerdo con estas malas prácticas, eh, como se dice en la OTAN, que tuve la oportunidad de hacer un curso que se llama El fomento de la integridad y reducción de la corrupción en defensa. Entonces, cuando usted trata de hacer las cosas bien, cuando el coronel, el mayor, el capitán que tiene esa ordenación del gasto, que es el supervisor del contrato, que es el del área jurídica, el del área económica, el que estructura la parte económica, dice, venga, esto está mal hecho, yo no me voy a prestar para esto, y lo que hay que hacer es sacrificar la carrera porque simplemente arriba no están de acuerdo que usted no haga las cosas correctas. Si por el contrario debería ser el señor general, el señor coronel diciendo, oiga, ese oficial es muy bueno, hay que mantenerlo en ese cargo porque definitivamente está cuidando el recurso, está cuidando la destinación específica de un recurso que le está dando el Estado para que lo ejecute en beneficio de los soldados y de los policías. No, por el contrario, lo que pasó fue un abuso de poder, un acoso laboral y una persecución a esas personas y simplemente vamos a sacarlos de la institución. Lo digo en el caso particular, me pasó a mí, no le firmé un contrato al señor general Mejía por intermedio de un coronel que era el de la Dirección de Transparencia del Ejército, y entonces sencillamente un año antes de ascenso hay que sacar al mayor. Y entonces, en vez de colocar a ese mayor que está tratando de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, colocan a otros dos para ascenso, que ya tienen unas irregularidades en otras unidades, y simplemente le dan el cupo a esas otras personas. Entonces, en todas esas luces o en todos esos espacios que les digo, se presentan se va incrustando ese cáncer de la corrupción en la institución militar. Eh, Se presentaron falsas carpetas, nosotros le decíamos a eso las carpetas azules que le hacían a los oficiales y suboficiales que no estaban alineados con esos procesos corruptos y con esos procesos o con ese mal llamado proceso de paz o que no estaban alineados con ese tema y entonces hagamos una carpeta y entonces le montaban una falsa carpeta de contrainteligencia donde describían que tenía nexos con grupos terroristas, tráfico de municiones, venta de explosivos y por algún lado simplemente blindaban el proceso y decían tal persona tiene este problema jurídico y entonces no puede ascender. Se malutilizó la contrainteligencia en ese sentido, porque realmente lo que deberían de hacer es proteger la institución militar y de policía, pero la utilizaron en contra de esas personas que, como digo yo, y lo reitero, trataron de hacer un buen ejercicio en el cumplimiento de las funciones de su cargo. Vuelvo y repito, el que no se alineara con eso, se tenía que ir. Corrupción como entregarle unas medallas al hijo del presidente, simplemente porque pues, es el presidente, entonces regalemos unas medallas. Y entonces coroneles y mayores corriendo a entregarle una medalla al hijo del presidente porque es el hijo del presidente. Pero si tuviéramos el carácter para decir, no, no se puede, porque es que esa persona no tiene el mérito que tiene un militar y un policía que de manera valerosa está enfrentando la guerra, está en el área de orden público y está colocando sus piernas, sus brazos, arriesgando su vida, y entonces no le damos la medalla de orden público a ese militar, a ese policía, no le damos la condecoración que corresponde, pero sí vamos y se la regalamos al hijo del presidente. Eso es corrupción y eso afecta directamente la moral de la tropa.
son también parte, digamos, de la consecuencia de estos procesos perversos de corrupción, este cáncer de la corrupción que nos ha afectado tanto, sobre todo estos tres últimos periodos de gobierno en en toda la cadena de mando. Eh, Particularmente tuve yo en el cargo como ejecutivo, como ordenador del gasto, el general Zapateiro mantenía encima del por qué no le asignaba los recursos a un proveedor y hoy tenemos un oficial que está en campaña, está protegiendo una campaña, está pidiendo pista, como dicen por ahí, para quedar en un cargo en esa campaña, pero es una persona que tiene varias investigaciones por corrupción y entonces uno dice, bueno, si tiene 4 soles y ostentó el cargo que ostentó, uno dice, pero ¿cómo se presta para eso? Y eso impacta directamente toda la cadena de mando, porque entonces los de abajo van a decir, pero si él lo hizo y no le pasó nada, ¿yo por qué no lo hago? Y entonces ese cáncer de la corrupción no tendría fin, porque si no hay un ejemplo arriba en la cabeza, en la cabeza o en la línea de mando, en la parte superior, pues de ahí para abajo, ¿qué se espera? Si los de arriba están haciendo venta de municiones, de explosivos, irregularidades en contratación, ya lo he venido diciendo, en combustibles, en mantenimiento de aeronaves, horas de vuelo, suplantando planillas, viáticos y demás, afectando todos estos subsistemas que les decía al comienzo. Tuvimos un caso especial de 12.000 millones de pesos perdidos de escoltas y explosivos en Barranca Bermeja, un tema delicadísimo. Está la denuncia, pero entonces cuando se presenta la denuncia están los implicados y está el proceso y entonces la persecución es contra los que denunciaron y no por el contrario decir, venga, los que denunciaron, vengan acá, den un paso al frente, venga, los felicitamos, venga, les vamos a otorgar un ascenso, los vamos a condecorar, vamos a premiarlos, no. Por el contrario es esos que denunciaron, esos que pusieron en conocimiento los hechos irregulares, la corrupción, saquémoslos de la institución militar, persigámoslo, es el esposo de quién, es la esposa de quién es el juez, quién es el que está en el proceso, quién es el ordenador del gasto y le hacen una persecución y al final lo ahogan a echarlo o a que se retire al punto de desesperarlo, tratando a esa persona de hacer un trabajo correcto como decimos nosotros, lo que manda la norma, lo que manda la ley, lo que manda la constitución. Muchos oficiales, muchos suboficiales tuvieron que salir de la institución militar. Hubo un incremento de retiros de la fuerza en estos últimos 15 años, en especial porque les montaron falsos procesos, falsas carpetas. Hoy tengo yo compañeros que están en Estados Unidos que tuvieron que salir del país porque sufrieron esa persecución. Tengo oficiales que salieron con más de 3.000, 4.000 horas de vuelo, expertos en volar UH-60L, expertos en volar UH-1N, el famoso cazador que tanto resultado operacional dio hoy en Colombia. Y estos oficiales se fueron porque simplemente le hicieron la persecución. ¿Por qué? Porque no se prestaron para firmar contratos torcidos. Y esa es la palabra, contratos torcidos y saquémoslos. Y si se quedan en Colombia, entonces los perseguimos hasta que los asfixiemos, no pueden contratar, no encuentran un puesto en Colombia y muchos se fueron. Historias, miles. De ser reiterado también el tema de abuso de poder y autoridad, todo esto va de la mano con el tema de corrupción, porque si usted no lo hace, entonces llega otro que sí lo hace, entonces usted no me sirve, sale del cargo. Y se empleó esa figura del abuso de poder, de los soles, de la barra, de la estrella, amenazando o intimidando a esa persona, y muchos se quedaron ahí. No voy a denunciar porque yo no voy a sacrificar mi familia. Y tenía personas que decían, eh, así funciona el sistema, ¿para qué se va a ir en contra del sistema? Pero resulta que es que el sistema es corrupto, entonces, ¿por qué mejor no nos unimos y limpiamos el sistema? Y decimos, el sistema no es la institución militar, son algunas personas que quieren que el sistema se vea como es normal dentro de la institución, tener procesos mal elaborados. Y yo les decía al comienzo de esta conversatorio 10 que en el sector defensa en especial hay dos causas muy importantes del por qué la corrupción llega tan fácil, porque son dos temas muy importantes, que son el secreto y la urgencia. Entonces, estas personas en esos cargos abusan del poder diciendo,
por secreto aquí no van a venir a investigar nada. Entonces, hagamos el contrato, saquémoslo ya, es urgente, hay que pagar ya, rápido, firme aquí. Y eso me pasó a mí cuando estuve en la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia. A mí me colocan un contrato de 196 millones de pesos, supuestamente para lanzar una campaña que se llamaba, es que es ilógico, el lanzamiento de la campaña de la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército. Y el contrato con el que estaban pagando la campaña estaba torcido. Entonces uno dice, oiga, pero ¿cómo llegamos a ese punto de decir, vamos a lanzar una campaña con un contrato que tiene una desviación de recursos, que van a pagar otra cosa con ese contrato? Y uno pasa un documento, yo vengo de ser ordenador del gasto, tengo la experiencia de ordenador del gasto, sé que es un supervisor, que es un comité técnico, económico y jurídico, que es un gerente de proyecto en un contrato o en una licitación pública, y les digo, venga, esto no se puede firmar, es que yo soy el supervisor y el contrato inició hace 3 meses, me están pidiendo la firma para hacer el pago. ¿Por qué no me nombraron hace 3 meses y por qué no me entregan a mí el contrato hace 3 meses? No, firme que es una orden de mi general, el famoso Mono Mejía. Y yo no firmo, déjeme el contrato, yo lo reviso y mañana le entrego un documento. O les firmo o le entrego el caso particular del por qué no se firmaba. Y así pasó. Al siguiente día yo entrego el informe del por qué no se podía firmar esa supervisión y por qué no se podía hacer el pago del contrato. Palabra más, palabra menos, pues ahí sacrifica uno su carrera porque sencillamente lo que hacen es, este no nos sirve en este cargo, hay que moverlo. Y eso le ha pasado a muchos oficiales, a muchos suboficiales, infortunadamente hoy no lo pueden denunciar, hoy no lo pueden decir, pues porque simplemente lo callan diciendo, no, yo prefiero quedarme aquí, pues de pronto haciendo, de pronto me trasladan, de pronto no quiero sufrir la amenaza, no quiero sufrir la persecución, pero es lo que pasa. Entonces, nosotros que ya estamos acá afuera, en uso de buen retiro, pues tenemos la oportunidad de decir las cosas abiertamente de la experiencia vivida. Es un caso muy particular, muy puntual, esos dos eventos que yo sufrí, pero el tema lo amerita, el tema de la corrupción lo amerita. Entonces, muchas personas lo callan, lo viven, no lo dicen, no lo denuncian, pues porque entiendo yo, queremos proteger nuestra carrera porque nosotros amamos nuestra carrera, nuestra profesión militar. Eso es un tema muy administrativo, es un tema muy álgido, es muy complejo. Del por qué se toma la decisión sí o no de esa obediencia de vida, como se lo refería inicialmente, del por qué tomo la decisión yo de denunciar o no denunciar. Hoy no tenemos un mecanismo que proteja a esos oficiales, suboficiales y policías de, venga, yo tengo que denunciar, están haciendo una compra de unas cámaras de vigilancia, eso está mal elaborado, están haciendo un convenio para prestar un servicio a la Policía Nacional y a la Policía Nacional están pagando para que preste un servicio de vigilancia en el metro. Hombre, hay que denunciarlo porque eso no está correcto. La Policía Nacional tiene una función constitucional y no hay que pagarles para ello. Que se pueden llevar a cabo unos incentivos como dotaciones, como refrigerios, como alimentación, está bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar a cabo unos mecanismos de control? Uno, al interior de las fuerzas se han creado estas direcciones de transparencia y también tenemos nosotros históricamente unas oficinas que llaman las inspecciones generales donde aparentemente se puede denunciar, pero la realidad es que la persona que denuncia sale trasladada, se va del ejército, se va de la armada, se va de la fuerza aérea, usted no sirve aquí, no está en el sistema, usted no hace parte del sistema y sencillamente el sistema corrupto lo elimina. Ese es un cáncer. Bueno, hay otro tema álgido que es el tema de control de comercio de armas, otro, digámoslo así, subsistema. Hoy tenemos en Colombia un negocio que lleva más de 15 años desde que estuvo Juan Manuel Santos Calderón como presidente, que se inventaron el famoso porte especial. Y es un negocio que lleva más de 15 años, porque todos los primeros de enero, yo fui jefe de control de comercio de armas, sé cómo es el proceso, y todos los primeros de enero de cada año, sencillamente el ministro saca un decreto donde dice prohibido el porte de arma. Y entonces el ciudadano del común, que por constitución tiene el derecho a la legítima defensa y a la defensa de un bien o de una tercera persona, caso particular para su familia o para impedir que lo asalten o que si ingresan a la casa pues él se pueda defender o proteger su bien como su vehículo, su familia, etcétera. Y entonces colocan este negocio, eso ya lleva más de 15 años, todos los primeros de enero lo firman y entonces las personas que tienen el porte de arma legítimo
tiene que renovar cada 3 años. Tiene que hacer un pago que tiene, y es lógico, 400, 500 mil pesos ese proceso, pero el porte especial a nivel nacional hoy le están cobrando 40 millones de pesos en Bogotá, en los pasillos, diciéndole, si usted va a comprar un arma, le vale el proceso de la compra, la asignación del arma, más el porte especial. Entonces la gente dice, venga, ¿y cómo vamos a acabar eso? Y tuvimos un señor general, el general Naranjo, cuando se inventó que en su estrategia de seguridad y convivencia ciudadana dijo, es que tenemos que desarmar al ciudadano de bien. Entonces, digámosles, prohibido el porte de armas, porque con esas armas legales se están cometiendo homicidios, se están cometiendo atracos, pero nadie le dijo, venga, eso no es lógico. Los homicidios, los atracos, los asaltos a entidades bancarias, el paseo millonario no lo hacen con el arma que está legal ante control del comercio de armas. Van y lo alquilan allá en las ollas a 100.000 pesos el revólver, a 150.000 por la pistola. Y entonces nadie le dice a él, venga, no es con la prohibición al porte de arma legítimo, sino por el contrario, combatiendo el crimen. Y entonces nos metieron en ese negocio, mal llamado negocio de decir, con esto se controlan los homicidios, los atracos y demás, vamos a prohibir el porte de arma. Entonces las personas, los ciudadanos de bien, los empresarios, dicen, ¿cómo nos van a prohibir a nosotros nuestro porte de arma? Que yo tengo un negocio, yo tengo que llevar mi plata al banco. Aquí hago un paréntesis, yo terminé hace 15 días como candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia en esta carrera política y era uno de mis puntos de debate, era decir, hay que prohibir ese decreto que saca el ministro de Defensa año tras año de, valga la redundancia, prohibir el porte de arma legal. Tenemos que acabarle ese negocio. Y yo lo debatía en varios escenarios y les decía el por qué. Es tal cual lo que les estoy diciendo. Y ahí se abre ese espacio grande de corrupción que tenemos hoy en el tema del Departamento de Control y Comercio de Armas, venta de explosivos y municiones. Eso es a nivel nacional y a nivel regional, pues ni se diga, ¿no? 10 millones, 12 millones de pesos. Eso hay que acabar. Ya, digamos, como todo este tema de la organización y subsistemas que yo les puedo, digamos, hablar de manera directa, casos vividos, casos particulares, experiencias propias, y que yo decía, digamos, en capacitaciones que di durante mi vida militar, al personal que tuve como alumno, son, digamos, estos ítems como más relevantes, ¿sí? Que se presentaron. Tenemos hoy unos casos muy particulares en el tema de mantenimiento de aeronaves. Hoy sale la noticia entonces que tenemos 3 aviones Hércules que están en tierra porque hay que hacerle mantenimiento. En este gobierno tenemos un fracaso en mantenimiento de aeronaves de nuestra aviación del ejército. Más del 60% de aeronaves en tierra porque no tienen presupuesto para el mantenimiento. Y entonces dice uno, ¿dónde está el presupuesto que se asigna año tras año para mantener la operatividad de estas aeronaves y por ende, pues garantizar la seguridad y defensa nacional? De todo ello, de todo lo que ya les he descrito, pues yo he estipulado aquí como unas consecuencias, que es traer este tema de corrupción en cada uno de los subsistemas y al final decir cuáles son las consecuencias. Habrán muchas más, pero para mí, digamos, son de las más relevantes. Si hay alguna pregunta hasta el momento, con mucho gusto. Podemos abrir el piso para preguntas. Aquí tenemos, ¿quién tiene la manita levantada? Alexander Rabinovich. Gracias, Nidia. Gracias, Mayor, por su exposición y por su servicio a la República. Mi pregunta es a nivel organizacional. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Hay forma de hacerlo? ¿O esto está enquistado a tal punto donde no es imposible, es quijotesco? Y como anécdota, pues le contaría que una vez efectivamente nos desarmaron a nosotros como civiles. Esa fue una de las razones por las cuales tuvimos que salir de Colombia, porque la situación estaba tan difícil. Gracias, mi mayor.
Bueno, con respecto al tema de... Regáleme un momento, por favor. Si esto que ya está enquistado, yo les hacía referencia, esto de los últimos 15 años, pues salió a la luz pública y empezaron muchos más casos eh, a presentarse, pero no es solamente estos últimos 15 años. Lo que pasa es que el contexto operacional cambió. Entonces, cuando yo traigo a referencia o a colación al general Mejía, es que él fue el general de Santos, el general que impuso la paz y el general que le dijo a todos quédense callados porque estamos en un proceso de paz. Y entonces lo que hizo él fue eh, esa famosa prima del silencio. Entonces crearon un poco, que fue, digamos, uno de los temas relevantes para esa época, estamos hablando por allá 16, 2016, 18, sí, 2016, 2017, donde empiezan a abrir unos cargos burocráticos simplemente para pagar unos favores. Entonces, nosotros aquí en el país vecino, Venezuela, alcanzamos a ver casi 1.500 generales. Y entonces, la parte operativa, ¿en qué queda? Entonces, mucha gente arriba y pocos abajo en la parte operativa. Y ahí hay un punto por tratar y es los niveles de la guerra o los niveles del mando. Y nosotros tenemos el estratégico, el operacional y el táctico, que lo tenía para tocarlo más adelante. Y en el estratégico, pues tenemos a presidencia, al ministerio. En lo operacional, pues tenemos a los comandantes generales de fuerzas y a los comandantes de división. Y en lo táctico tenemos brigadas y batallones. Y entonces se inventan un poco de cargos burocráticos donde llega una desbandada de oficiales de insignia, señores generales, a cumplir unos cargos, como decía el general Mejía, es que nosotros ya somos de la OTAN y entonces nos tenemos que alinear a la organización de la OTAN y vamos a ser parte de la OTAN y entonces creamos un poco de cargos y entonces el jefe de operaciones, el jefe segundo comandante y le colocaron un poco de cargos burocráticos y lo que se hizo fue abrir eh, digamos, en desbandada, una estructura que era muy piramidal. Hablo de lo que es ejército. Era muy piramidal, muy cerrada arriba y casi que se estaba perdiendo eso piramidal y arriba ya había mucho cargo burocrático, palabras más, palabras menos, muchos soles y menos soldados. Y entonces ahí se empezó a abrir esa dinámica de la corrupción en cada uno de esos subsistemas que se inventaron. Les estaba hablando inicialmente de operaciones, personal, logística, aviación, sanidad, etcétera, etcétera. Y entonces, eso que aparentemente no estaba antes del gobierno de Santos, pues en esa coyuntura de abrir tanto cargo burocrático, estalló. Y entonces empezaron a abrir todos estos escándalos, a aparecer escándalos por lado y lado, y vimos, digamos, escándalos operacionales, escándalos con el tema logístico, en la aviación, en el manejo de combustibles, en inteligencia, en contrainteligencia. Eh, Comenzaron a destruir la inteligencia y la contrainteligencia militar y entonces empezamos a tener ya falencias en el desarrollo de operaciones militares porque ya la inteligencia y la contrainteligencia la estaban empleando para otras cosas y no para lo que realmente fue creada bajo una ley de la República que maneja la ley de inteligencia y contrainteligencia para que apoye la seguridad y defensa nacional. No, los estábamos utilizando simplemente para perseguir a los oficiales, suboficiales que no se estaban prestando para llevar a cabo la ejecución de estos contratos irregulares. Entonces, comenzó como en esa época comenzó ese declive de lo que era la estructura piramidal y se comenzó a dar este cáncer en todos estos subsistemas de la institución militar. ¿Cómo se puede prevenir? Claro, tenemos varias entidades. Yo les decía, crearon la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia y yo les contaba el caso particular, pues, hombre, la Dirección de Transparencia y está colocando un contrato torcido en la mesa, no, eso no se puede firmar, no va, o sea, esto aquí no va, hay que tener carácter para eso. Tenemos las inspecciones en cada una de las fuerzas y están delegadas a nivel nacional, pero eso es un tema muy preventivo, muy administrativo. Y nosotros lo que necesitamos es que
nuestros hombres en las fuerzas en las fuerzas militares y de policía tengan la oportunidad de denunciar, pero que no corra riesgo él y su familia de esa persecución, de esa intimidación, de esa amenaza, de sacarlo trasladado, de acabarle con su carrera, de colocarle unas personas detrás de él a ver dónde vive, dónde se relaciona, con quién se relaciona, y después al final entonces le montan una carpeta y le dicen, ese es un delincuente. Y por el contrario, hay que decir, es que esa persona era tan correcta que estaba denunciando, pero le hicieron una persecución laboral y al final lo echaron. Creo que hay un trabajo o un componente muy bueno y es, debe ser interinstitucional e interagencial con los organismos o con los otros organismos de seguridad del Estado, con los órganos de control y vigilancia del Estado, con Procuraduría, con Fiscalía. Digamos, sí vale la pena reforzar el tema preventivo, que es capacitar mucho a nuestra fuerza, a nuestros militares y policías, capacitarlos mucho para que ellos entiendan que no es el camino correcto de decir, esta es la vía fácil para la consecución de un dinero, o de un ascenso, o de una medalla, o un curso en el exterior, o de pasarme a un arma, a ser piloto, y que no vea eso como un premio, o sea, que no vea que mi general me está diciendo haga esto y entonces yo me voy a prestar para hacerlo porque me va a dar un premio. No, por el contrario es, venga, el premio por denunciar es este. Entonces hay un tema con fiscalía que se pueda abrir abiertamente a esa persona a denunciar cuando está ejerciendo un cargo, sobre todo en este manejo de recurso público. Yo quiero denunciar cuál es el mecanismo. Hoy Ministerio de Defensa tiene unas líneas de anticorrupción, pero la gente le da miedo tocar esos temas por esas líneas, porque no siente esa confianza de que a la hora de yo denunciar se proteja la vida, se proteja la persona, se proteja la carrera, se proteja el buen nombre. Nosotros tenemos unos casos muy relevantes y ustedes lo pueden ver en medios de comunicación. Mujeres, subtenientes, suboficiales, intendentes de la policía, patrulleras, que han tratado de salir a denunciar este tema tan horrible que es el tema del acoso laboral y acoso sexual. Y lo que hacen es, salen, eh, como es el término, revictimizadas. Entonces lo que hacen es cogerlas contra ellas porque tienen el valor de salir a denunciar a un oficial o un suboficial que abusa del poder o del cargo y entonces ya el otro escenario es que se está poniendo en riesgo la vida de esa persona. Entonces yo creo que podemos inculcar en cada una de las fuerzas desde el ministerio y es busquemos una agencia que les garantice a estas personas que puedan denunciar, que se proteja la vida, que se proteja la seguridad, que se proteja su carrera, que se proteja su familia y ayuden a proteger la institucional, pues la institucionalidad es la que está en riesgo con respecto a la sociedad civil que está diciendo, no, pues es que la policía y el ejército y la Fuerza Aérea y la Armada Nacional son corruptos, pues nosotros también queremos ser corruptos y eso no debería ser así. Gracias, Mayor. Con todo gusto. Bueno, entonces, para terminar ya con el tema de consecuencias, que el conversatorio pues lo teníamos así discriminado en que hablábamos de la corrupción en las fuerzas militares y de policía y cuáles eran sus consecuencias. Entonces yo les decía que tengo aquí unos temas relevantes, habrán muchos más. Nadie es dueño de la última palabra ni de la verdad absoluta, pero creo que en mi experiencia, en lo que yo puedo compartir en más de 25 años de servicio público en la institución militar y pues he tenido la fortuna también de estar en otras entidades como empresas públicas de Medellín. Como le decía mi coronel Homero, yo fui el jefe de seguridad del proyecto de transmisión de energía de Hidroituango, en la unidad de restitución de tierras. Entonces, digamos, en esa experiencia del sector público-privado, pues digamos, hay temas que impactan directamente y afectan, bien sea las fuerzas militares o cualquier entidad pública. También fui coordinador de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Soledad, pero todo lo que tiene que ver con función pública y el manejo de recursos públicos tiene ese cáncer ahí encima, como le decía Alexander, cómo acabar con ese cáncer que se ha enquistado en todas las instituciones, no solo el Ministerio de Defensa, en el tema fuerzas militares y de policía, sino prácticamente aquí en Colombia,
no está de por más decir que estamos dentro de los 10 países más corruptos a nivel mundial, de 196 que están estipulados por Transparencia Internacional. Entonces, eso no debe de ser de orgullo para nosotros, sino por el contrario, como dice Alexander, ¿qué podemos hacer para salirnos de ese deshonroso puesto que tenemos nosotros? Entonces, en consecuencias, eh, puntualmente les voy a leer. Entonces, tengo reducción de la capacidad operacional de las fuerzas militares y de policía. ¿Por qué? Pues porque estamos afectando el mantenimiento de aeronaves, eh, la alimentación de nuestros soldados, las dotaciones de camuflados, de armamento, tenemos soldados que van al monte y no tienen las botas para estar en el monte, y entonces como están desviando los recursos para beneficio propio y no para el beneficio general de todos nuestros hombres, pues no tienen los recursos necesarios para ir a la guerra. Y lo estamos viendo hoy, sobre todo en este último gobierno, porque no se han puesto en la tarea de subsanar esas novedades, que eso es año tras año, eso no es que es culpa de un gobernante, es culpa del otro gobernante, no, eso año tras año usted recibe el cargo y ahí tiene unas novedades y hay que subsanarlas y para eso hay un presupuesto nacional. Y eso reduce la capacidad operacional de nuestras fuerzas. Tenemos que no se da cumplimiento a la Constitución y a la ley. Yo les decía lo del tema policial en el artículo 216, 217, 218, que es el tema misional de cada una de las fuerzas. Hay unos que están destinados por Constitución a la seguridad y defensa nacional, que son nuestras fuerzas militares, y tenemos una que es una fuerza civil armada, que es la Policía Nacional, que infortunadamente en estos últimos gobiernos nos han puesto a hacer tareas militarizadas, eh, que deben de cumplir esencialmente la ley de seguridad y convivencia ciudadana. Están para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en los municipios y en las principales ciudades. Consecuencia también tenemos por mal desarrollo de operaciones militares, por malas decisiones, por cumplir órdenes, por desconocer la obediencia debida que les decía de la sentencia de la Corte Constitucional, perdón, militares que están hoy inmersos en procesos con la JEP, algunos ya intimidados y amenazados, donde les dicen o se acoge o lo pasamos a la justicia ordinaria. Y entonces prácticamente están entre la espada y la pared decidiendo, me acojo a una sentencia anticipada. Yo no tuve nada que ver, pero pues ya me tienen ahí escrito en la Justicia Especial para la Paz y entonces me va a tocar allanarme a cargo, saber qué me dicen, porque yo no me voy a ir otra vez para la cárcel. Hoy tenemos infortunadamente más de 2000 militares en ese proceso. De pronto, lo hablo desde acá afuera, pero he tenido la oportunidad de visitarlos. Una mala decisión, no haber tenido el carácter de decir eso no se puede hacer, pero cada uno es un caso especial, entonces yo no quiero meterme, digamos, en ese tema tan sensible, porque cada uno tomó una decisión y vivió un momento en su vida que tuvo que ejecutar una tarea. Y ahí quedó, pues, digamos, el sacrificio de su vida personal y familiar. Eso es una consecuencia grave del tema de corrupción en el nivel operacional. Hoy tenemos un aumento de cultivos ilícitos, más de 300.000 hectáreas, donde no tenemos la capacidad operativa para, en los próximos 4 años, reducir eso por lo menos el 50%. Aumento en la extorsión y el secuestro. Como les decía, yo tuve la oportunidad de ser coordinador de seguridad y convivencia ciudadana. Trabajé de la mano con los grupos Gaula, unas unidades militares especiales para combatir la extorsión y el secuestro, pero infortunadamente, en especial en este último gobierno, se han incrementado los delitos de extorsión y secuestro porque algunos alcaldes y gobernadores locales les da miedo ejercer la autoridad. Ellos tienen una facultad constitucional que es ser la primera autoridad policial en cada una de sus jurisdicciones, en su alcaldía, en su departamento, pero les da miedo emplearlos. Y yo en ese municipio tuve la oportunidad de tener 2 grupos Gaula, uno que era el Gaula Élite Nacional, donde podíamos hacer esos trabajos de combatir la extorsión y el secuestro, pero por decisión política sencillamente no quisieron apoyar más esos grupos Gaula. En definitiva, hay que sacar los grupos, decisión política, lo que les decía yo, falta de decisión política y toma de decisiones y liderazgo político para combatir el crimen organizado y sencillamente
hay que sacar los grupos gaulas de aquí y prefirieron quedarse con la problemática en su municipio, corrupción. Aumento de las tasas de homicidio y crimen organizado transnacional, mayor ataque terrorista a la población civil, a las fuerzas militares y de policía. Como no tenemos esa capacidad de prevenir, tampoco tenemos la capacidad de reaccionar. En algún momento yo les decía, yo fui asesor de seguridad, y en ese sentido, pues yo tengo mi firma consultora y es una firma de consultoría integral en seguridad, y yo ahí lo que vendo es, venga, esto es del 95% de prevención y el 5% que queda o el 5% restante es de reacción, y esto hay que hacer más prevención contra el delito, porque no podemos permitir que sigan matando o asesinando a nuestros soldados y policías simplemente por desconocimiento de la norma, porque por hechos de corrupción no tenemos la capacidad operativa de nuestras aeronaves, tenemos las aeronaves en tierra, no tenemos los equipos, no tenemos la munición, no tenemos el armamento, no tenemos el combustible, no tenemos la alimentación para nuestros soldados, y sencillamente tenemos poblaciones desprotegidas. Y todo lo contrario es que seguimos sin evolucionar en una guerra que ya no es contra guerrillas, sino una guerra contra el terrorismo. Y aún así, tenemos personas que están hablando en los altos mandos que no, que tenemos bandidos y tenemos guerrilleros. No, hoy tenemos terroristas y tenemos que evolucionar a ese nuevo contexto que tenemos en Colombia, y es proteger a la población civil de esos ataques terroristas. Colombia pasó a ser el primer productor de cocaína. Eso no hay que investigarlo mucho, es una realidad, es una consecuencia de todo este tema de corrupción enquistado en toda la cadena de mando. Tenemos mayor número de carteles de las drogas, fortalecimiento de las organizaciones terroristas, con esa falsa paz total que tenemos hoy día. Y ahí quiero yo tocar un tema especial, y es que nadie ha salido a denunciar que hoy tenemos una fiscal que firmó una orden administrativa para retarles Gaula. Yo no sé si ustedes tenían conocimiento del tema. Los fiscales Gaula son fiscales especializados única y exclusivamente para el proceso contra la extorsión y el secuestro. Y ella simplemente el año pasado firma que esos fiscales Gaula salen de la organización de Gaulas militares y los pasan a un despacho en una región cualquiera. Y entonces los Gaulas militares perdieron esa capacidad de judicialización inmediata contra este flagelo de la extorsión y el secuestro. Por eso se ha incrementado tanto, porque ya hoy no tienen esa capacidad inmediata de tener esas órdenes de captura inmediatas para poder hacer, valga la redundancia, estas capturas, o hacer los allanamientos correspondientes para combatir esta extorsión y secuestro. Tenemos la disminución de las capacidades de la Policía Nacional en el tema de seguridad y convivencia ciudadana, ya lo refería. Están haciendo otras actividades totalmente diferentes a la seguridad y convivencia ciudadana, y están entretenidos en tema de emplear medios aéreos para la lucha contra el antinarcóticos. Una tarea que nosotros tenemos en las fuerzas militares, unas unidades especiales, que es en algún momento se llamaba la Brigada Especial contra el Narcotráfico. Hoy es contra el crimen organizado transnacional o la amenaza transnacional. Entonces, cuando se combinan o se cruzan esas tareas o esas misiones que están en la Constitución, pues entonces reducimos esa capacidad operativa de cada una de las fuerzas, y entonces se cruza esa misionalidad y se pierde realmente al final el resultado que se quiere. Ellos deberían de estar hoy en el tema de seguridad y convivencia ciudadana para que no haya ese cruce de misionalidad. Ya lo refería, lo del tema de no hemos evolucionado al combate contra el terrorismo. Tenemos hoy todavía en algunas unidades militares y de policía hablando de guerra y guerrillas, de bandidos. Por ahí hablaba un candidato presidencial, en 12 segundos empleó 3 términos que no deben de estar empleándose hoy día, porque lo único que genera son consecuencias en el tema judicial, hablando de dar de baja, bandidos, matar. Y pues aquí realmente lo que hay que cambiar es ese contexto, que estamos realmente en un país donde tenemos unos grupos terroristas que están ejerciendo una presión terrorista contra un gobierno, contra unas fuerzas militares y de policía y contra una población civil. Están sometiendo bajo
la intimidación, el terror a nuestra población civil y no están dejando de desarrollar las actividades normales en Colombia. Entonces debemos de evolucionar a que hay que combatir el terrorismo. Y ahí yo creo que hay una parte importante y es traer esos recursos de Estados Unidos, de Israel, que nos pueden apoyar con medios tecnológicos, con inteligencia y demás, pero que no se desvíen esos recursos. Hago mucho énfasis en el sentido, es que cada uno cumpla la misionalidad que le corresponde para que no se permita esa desviación de recursos o esa corrupción en cada uno de esos procesos que lleva cada una de las fuerzas de acuerdo a su misionalidad que está descrita en la Constitución Nacional. En el tema de causa y efecto, entonces, creo que estos últimos 15 años se han creado muchas unidades militares y de policía, pero no hay calidad. Entonces hoy vemos, por ejemplo, en la Policía Nacional, un señor general de 2 soles en una ciudad, pero el comandante del departamento es un coronel. Entonces ahí se cruzan esas funciones y el coronel resulta cumpliéndole órdenes al general, pero cuando vamos a la ejecución, a la calidad del servicio, pues no se presta bien. Entonces, ahí hay un tema de corrupción en el tema de abuso de poder. Entonces, mucha cantidad, poca calidad, lo vemos también en las unidades militares, están todos desplegados a nivel nacional, pero salen a las noticias diciendo creamos esta unidad, creamos esta otra unidad, pero en la esencia no tenemos esa capacidad operacional para combatir el terrorismo. Muchos cargos administrativos, pocos operativos, ya hice la referencia, muchos cargos para señores generales, para señores coroneles, pero el tema operativo, ¿quién lo hace? Y eso es como una empresa. O sea, no todos pueden ser gerentes generales, no todos pueden ser presidentes de la empresa, no todos pueden estar en la junta directiva. Por el contrario, necesitamos más ejecución y menos gerencia, unos cuantos gerentes, y que esos gerentes estén llevando a cabo tareas de proteger la institucionalidad, y en esa protección de la institucionalidad es que se evite esa desviación de los recursos que tanto lo necesitamos para poder solucionar todas esas novedades que tenemos en cada uno de los subsistemas que ya les había mencionado inicialmente. Muchos cargos burocráticos en el ministerio, en las fuerzas militares y de policía, y tenemos menos respuesta táctica y operacional. Ya les hablé el tema de los niveles de la guerra, cómo se manejaba, digamos, lo estratégico, lo operacional y lo táctico. Cuando les hago yo la referencia de muchas unidades militares, es que definitivamente está atomizada la fuerza militar y de policía, pero no tenemos esa calidad y respuesta operacional y operativa para el caso de la policía. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahí es reducir tanto cargo burocrático, evitar esa desviación de recursos, de tiempo, de personal dispuesto para otras actividades que no tienen nada que ver con la seguridad y defensa nacional y con la seguridad y convivencia ciudadana. Yo hago mucha referencia a esos dos temas porque los tenía en el proyecto, como proyecto de ley, como candidato a la Cámara, y es que Colombia, hago un paréntesis ahí, Colombia no tiene una ley de seguridad, una ley integral de seguridad y defensa nacional, y eso también es corrupción. O sea, como el Congreso de la República lleva más de 60 años legislando y nadie se ha atrevido a decir, oiga, hay que legislar sobre una ley integral de seguridad y defensa nacional. No la tenemos. Y entonces cada gobernante de turno llega con su paquete, dice política de seguridad y defensa nacional, pero termina su mandato, se va y el otro llega con una nueva política. Y ahí yo he hecho una comparación, y es que Estados Unidos sí tiene su ley de seguridad y defensa nacional y tiene su ley de inteligencia, y todo gobernante que llega simplemente se alinea con esa política. Nosotros no lo tenemos. Entonces, como se dejan esos espacios, pues ahí estamos enquistando nosotros la corrupción, porque el congresista que vaya a colocar en la mesa esa política, le van a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo es? Y empieza para que le aprueben la mermelada. Les hablé el tema de la prima del silencio, el tema de traslados, de ascensos y demás. Por último, pues decirles que es muy arraigado en la institución militar y de policía el tema del el cumplimiento de la orden, y hago o quiero hacer insistencia en que
hay una sentencia de la Corte Constitucional y es una invitación a que nuestros militares y policías digan, venga, yo voy a cumplir la orden, sí, porque a Dios gracias la institución militar y de policía, hoy todavía tenemos unas fuerzas militares y de policía que son cumplidoras de la Constitución y la ley, o sea, no son tan como quisieran muchos insubordines al gobernante de turno, ¿no? Puedo dar fe que la institución militar goza de esa jerarquía, de ese cumplimiento a la orden, de esa subordinación al mandato, de esa subordinación a lo político. Eh, Creería yo que no va a pasar aquí en Colombia, pues que salga alguien a incitar a un golpe de Estado, a insubordinarse. Pero dentro de todo ese cumplimiento, de ese buen cumplimiento de las órdenes militares y de policía, está la obediencia de vida. Y ahí, como lo decía Alexander, ¿qué hacemos para que saquemos esa corrupción que está enquistada? Y entonces yo les digo y los motivo a decirle, porque por experiencia propia sacrifiqué mi carrera y dije, yo voy a denunciar, no voy a firmar, no me voy a prestar para celebrarle contratos al general, no le voy a firmar el contrato a este otro general porque es el comandante general de las fuerzas militares y entonces ya eso a mí me apaga y entonces sí le firmo, no. Por el contrario, no dejarse intimidar y con carácter decir, no le voy a firmar y estas son mis consideraciones y me ampara la ley y la obediencia de vida dice esto y la ley de transparencia dice esto y la ley de contratación dice esto y ahí me amparo yo a proteger la institucionalidad sobre todo. Claro, que la realidad es que sacrifican la carrera, muchos lo hicieron, pero están tranquilos y no hay nada mejor que dormir tranquilo, tener la conciencia tranquila y que prevaleció el proteger la institución. Bueno, y al final decirles que cada hecho de corrupción en Colombia y sobre todo en las fuerzas militares y de policía a nivel mundial, pues gozan de gran credibilidad. Pero por cada hecho de corrupción, por cada fracaso, por cada error, perdemos nosotros un tema bien vital y es la pérdida de la confianza y eso no es lo que no podemos permitir, sobre todo en Colombia, que todavía las fuerzas militares y de policía gozan de ese altruismo, de esa honorabilidad, de son los mejores, la gente los quiere, la gente se apasiona por la vida militar y de policía. Yo creo que no hay familia que se salve que tenga un soldado, un policía que haya prestado su servicio a la patria en estos últimos 60 años, el vecino, el primo, el padre, el hermano, el hijo, estuvo en la institución militar. Entonces nosotros los colombianos somos muy orgullosos de esa persona que ha prestado su servicio a la patria y que hoy está en defensa de la soberanía nacional. Somos muy orgullosos de ello. Entonces lo que podemos hacer es combatir esa corrupción, que no es imposible, lo podemos hacer. Cada uno tiene que colocar su granito. Cada uno decide sobre si hacerlo o no hacerlo, o se permea, pero él es el que tiene que ir a responder al final, con unos años de cárcel, con su patrimonio, bueno, etcétera, etcétera. Pero no podemos perder la confianza en la institución militar y policial. Yo creo que hasta ahí les podría hablar mucho más tema para cortar, pero pues de experiencia Abrimos, propia, el tema de experticia y demás, ese creo que ha sido como un esbozo general de lo que yo les puedo participar. De antemano, muchas gracias por la oportunidad, doctora Lidia y demás. abrimos el piso para pregunta y empezamos con Luz y todo. Gracias, señora Nidia. Señor Mayor Eliezer, muchas gracias por su servicio. Muy interesante el tema de hoy. También quiero saludar a todos, esta bella gente que siempre nos acompañan. Eh, eh, Definitivamente quedo con la moral en los pies de ver tanta corrupción. Y especialmente cuando usted menciona al general Zapatero, porque la visión, yo vivo en el exterior hace muchos años, pero tengo la visión de ser una persona coherente, honesta. Bueno, usted que está allá tiene razones suficientes, las posiciones que ha ocupado le han dado suficiente material para conocer a todos y cada uno. Yo sé lo que es llegar al grado de mayor con la antigüedad para teniente coronel y no seguir de ahí. Yo lo entiendo perfectamente. Yo estuve casada muchos años con un militar y lo acompañé desde subteniente hasta
mayor con la antigüedad para teniente coronel. Mi pregunta es la siguiente. Usted lo ha dicho que las fuerzas militares son dedicadas, aman la Constitución, siguen la Constitución, pero usted no cree que en estos casi 4 años, con ese presidente que tenemos, que nos damos cuenta que él ha hecho todos los arreglos posibles con los grupos guerrilleros, con los clanes, con toda esta gente, que los militares no le importan para nada. ¿No cree que debió haber un momento en que se presentara un golpe militar? Porque es que es palpable, no se puede negar el abandono en que están las fuerzas militares y la Policía Nacional. Sería por también parte de la corrupción, no sé, el, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es una persona, es un vendepatrias, en mi opinión muy personal, pero ¿no cree que este hubiera sido el momento para librarnos de individuo? Bueno, entonces se lo voy a resumir entonces en que yo vengo de la fuerza militar y yo soy muy convencido que el respeto por la Constitución y la ley, las fuerzas militares y de policía en Colombia son respetuosas, independiente del gobernante de turno, que ha sido un fracaso de este gobierno, ¿sí? Bueno, sabemos que estuvo en un grupo terrorista que atentó contra la población civil, contra los colombianos, pero fue lo que eligieron en su momento, ¿sí? ¿Cómo lo eligieron? Bien, mal, mal procedimiento. Eh, Hay unos organismos que tuvieron que haber investigado, ya se acabó el gobierno, pero hoy decir, porque ha maltratado a las fuerzas militares y de policía, no los honra con el mérito que debe ser de un presidente, con el orgullo que todos los colombianos lo tenemos hacia las fuerzas militares y de policía. Creo que no es conveniente para la democracia ni para el respeto de la institucionalidad de la fuerza militar y de policía un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque es generar un caos interno y aparte de eso es dejarlo a él como un caudillo, ¿sí? O como un victimizarlo porque entonces las fuerzas militares no lo dejaron gobernar y eso ha tratado de hacer él. Siempre y todos los días lo he dicho, sale a decir algo para subvertir la mente de la población colombiana, todos los días. Y entonces ahí entretiene a los gobernantes regionales y locales, entretiene a los comerciantes, a los gremios, Le con toma el cualquier, pelo a todos. perdónenme la expresión, con cualquier tema para que la gente se entretenga con su tema. Cada día sale con un tema diferente. Entonces, palabra más, palabra menos, yo creo que podemos terminar este gobierno o desgobierno con unas fuerzas militares y de policía, pues que eh, garantizan la seguridad y defensa nacional y garantizan la democracia, que creo que es lo más importante, independiente de este gobernante que está de turno. Ok. Coronel Homero Rodríguez. Bueno, retomando por aquí, dicen el Evangelio, las Escrituras, que la verdad os hará libres. Hay que meter el dedo en la llaga. Pero lo más importante de esto es entender que el honor militar no tiene precio. Tenemos que defender nuestros principios y valores, que eso fue lo que juramos ante la bandera en un campo de paradas. En esto de aspectos indebidos de personas, la persona delinque y es individualmente responsable ante la ley, que se supone que debe haber un debido proceso y una justa y oportuna justicia. Cada quien debe responder por sus actos. Antiguamente, en las fuerzas militares era un escándalo cuando en una unidad el oficial cantinero o el oficial ranchero se descuadraba en 100 o 150 pesos, eso era un escándalo a nivel nacional.
Carajo, en el batallón tal, el oficial cantinero se descuadró en 50 pesos. Eso era un escándalo. Pero había un buen ejemplo y había controles. Cuando vinieron los problemas del contrabando y empezaba el narcotráfico, eso lo controlaba la Policía Nacional. Y al presidente Lleras, Restrepo, le dijeron, presidente, esto es un problema grande, hay que meter a todas las instituciones. Y el presidente Lleras dijo, no señor, eso debe seguirlo controlando la Policía Nacional, porque si está focalizado todo ahí, podemos tratar de controlar y solamente la corrupción estará en ese sitio. Pero si metemos a todo el mundo a controlar el narcotráfico y contrabando, se nos van a podrir todas las instituciones. Más adelante el Pollo López mete el plan fulminante. Pasan la policía y el ejército a controlar todo ese tipo de cosas y empiezan los dineros a calentarle las orejas a más de uno y a más de uno a oír cantos de sirena con la plata fácil. Eso es algo que nos viene, que empezó a permear las instituciones. Eso lleva a que en el gobierno de Samper, el proceso 8000, el del elefante, país de certificado con toda la cantidad de cosas, la Policía Nacional estaba en un punto crítico donde muchos decían que debían cerrarla, pero el general Serrano tuvo una, un tratamiento de choque. Y entonces empezaron a reunirse los oficiales, los suboficiales, los agentes, y entonces el teniente le preguntaba, ¿y usted agente por qué roba? Dijo, porque usted roba más, mi teniente, yo tengo que, lo que yo robo tengo que darle a usted. Y ahí metieron la discrecional y hicieron una purificación, dijéramos, en ese espacio de la policía. Más adelante el general Tapia, el general Mora también adoptan la discrecionalidad para las fuerzas militares. Ahora, zapatero a tus zapatos. El ejército está para unas cosas, la policía para otra. Debemos apoyarnos, debemos trabajar conjuntamente. Pero los militares somos malos policías. Y los policías están entrenados de una manera totalmente diferente al ejército. Entonces, cada quien debe cumplir con sus funciones institucionales, que es una cosa que han metido mezcolanza y eso facilita ese tipo de cosas. Pues las cosas más o menos se arreglan y están trabajando durante el gobierno de la seguridad democrática, pero más adelante viene el caballo de Troya, viene alias Santiago, los guerrilleros del Chicó, los muchachos que se fueron a Cuba a nutrirse de la revolución, alias Santiago Ochuqui, que es el que se deja meter como caballo de Troya de una u otra manera al centro democrático para suceder al presidente Uribe y tan pronto subió, hizo 180 grados, pero una de las cosas que hicieron en la seguridad democrática hubo dos cosas. Uno, acabar con el fuero militar, o sea, que acaban con la justicia penal militar. Eso fue un error muy grande. Y segundo, acabar con la inteligencia y la contrainteligencia de Estado. Entonces, cuando ya llega Santos, entonces ahí viene algo que estaba hablando con manera muy concreta Eliezer. Es que ahí entonces viene una deconstrucción del Estado, deconstrucción de las fuerzas militares que la inició Santos, acabando con las fuerzas militares y acabando con nuestra doctrina militar, lo que teníamos en el plan Lazo, cómo se manejaban las instituciones, con el ejemplo, etcétera, los controles. Y allá el célebre mono del que hablaba Eliezer, cambian a una tal doctrina Damasco, donde les Sí, cambiaron el señor. chip, ya nadie sabe dónde está parado y todo el mundo está trabajando con el chip del posconflicto y mejor dicho es el acabose porque ya ni siquiera hay enemigo. Entonces eso es supremamente grave. Acabaron con el DAS y que nace la Dirección Nacional de Inteligencia. Y lo que muy claramente decía Eliezer, ¿cuál es la primera trabajo de la Dirección Nacional de Inteligencia? Hacerle un montaje del berraco al general, al almirante Arangovachi y por el estilo. Y entonces ese pacto de La Habana al que le dijimos no,
cocina un elemento espurio que es la JEP, un tribunal de terroristas organizado por terroristas para juzgar a los que no les dejaron tomar el poder. Y hay cantidad de inocentes teniendo que aceptar cosas que no han hecho para poder estar en libertad. Es lo más triste que puede pasarle a un país. Nos están destruyendo desde adentro. Porte de armas. Es increíble que se inventaron que cuando van a revalidar el salvoconducto tiene que ir a donde un médico que le da una constancia psicológica. Y lo más curioso es que a los militares los mandan a donde médicos civiles porque no aceptan los veredictos o las constancias de los médicos militares. Increíble. Tenemos que recuperar los valores, tenemos que recuperar los principios, debemos tener buen ejemplo, porque si el comandante da mal ejemplo, los hacen fiestas. Tenemos que recomponer nuestra